Muy bien, chicos, habíamos trabajado en el primer texto lo que eran los niveles de lectura y habíamos llegado a la conclusión de que el nivel de lectura que más hemos trabajado en este texto es el nivel literal, ¿no? Ya que todas las preguntas, ¿no es cierto?, conllevan las respuestas que se explican mediante el texto y solo con el texto, ¿correcto? Ahora vamos al texto 2, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con preguntas directamente del texto, ¿no? O sea, son preguntas literales, ¿no? Dice lo siguiente el texto número 2. Don Quijote y Sancho Panza, en una representación gráfica de 1863, realizada por el ilustrador Gustave Doré, fueron personajes inmortalizados por Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? O sea que Gustave Doré, ¿cierto? Gustave Doré se inspiró en los personajes ¿de quién? Se inspiró en los personajes de Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cierto? Y esto, profesor, ¿cuáles eran? Estos personajes no eran menos que Don Quijote y Sancho Panza. Además, chicos, yo les hago recordar que estos personajes también tienen que ver mucho con qué. También tienen que ver mucho con lo que representan, porque hay que recordar que Don Quijote representa el idealismo, mientras que Sancho Panza representa el realismo como tal, ¿cierto? Hay que recordar eso. Además, ¿ya? Gustave Doré, ¿no es cierto?, este pintor se inspiró en esos personajes de Cervantes. Ahora dice, ellos simbolizan la amistad entre personas de diferentes caracteres, las cuales a través del diálogo se influyen mutuamente. Don Quijote se santifica y Sancho se quijotiza, ¿no es cierto? O sea que podemos hablar que la amistad hace que dos personajes, ¿correcto?, de caracteres, ¿no?, diferentes, ¿no es cierto?, de caracteres diferentes, ¿no? Digamos, la amistad hace que dos personas de caracteres diferentes se relacionen. En este caso, ¿no es cierto?, se necesiten, ¿no? Podemos hablar de una santificación y también de una quijotización, ¿correcto? Eso es lo que dice el texto. Ahora, además se dice lo siguiente, finalmente se dice lo siguiente: las relaciones de amistad han sido profundamente narradas tanto en el mundo de la literatura como en el del cine y de la televisión, a grado tal que si bien un listado verdaderamente completo sería imposible, es fácil identificarlas en casi cualquier obra, ¿no? Don Quijote y Sancho sería una relación, pero también, por ejemplo, encontramos Sherlock Holmes y Watson, los tres mosqueteros, Butch Cassidy y Sanders Gibbs, por ejemplo, C-3PO y R2-D2, ¿no es cierto?, son ejemplos variados de diversos tipos de amistad entrañable exhibidas en la literatura, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de las diversas referencias literarias y televisivas de la amistad, ¿no es cierto?, de la amistad, por si acaso. Finalmente, mira lo que se dice, ¿no? En el mundo del cine y de la televisión se puede hallar desde los clásicos como El Gordo y el Flaco y Los Tres Chiflados hasta la serie de televisión estadounidense Friends, ¿no es cierto?, comedia que giraba en torno a la relación de 6 amigos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí hacemos un panorama, o estamos dando un panorama, o el texto da un panorama de la amistad como tema central, ¿correcto? Ahí está, tanto en la televisión como, ¿no es cierto?, en la literatura, ¿ya? ¿Preguntas?
¿no? Que son preguntas literales, ¿no? Dice, según la lectura, Don Quijote y Sancho Panza, ¿qué? Don Quijote y Sancho Panza simbolizan la amistad, ¿no es cierto? O sea que la respuesta correcta aquí sería la alternativa D, ¿no es cierto? Alternativa D. Simbolizan la amistad. Eso tienes que recordar. Dice la pregunta número 5, ¿no? ¿Cuáles son los personajes literarios en los que no se hace patente la amistad? Sherlock Holmes y Watson, sí. Los Tres Mosqueteros, Don Quijote y Sancho Panza, Aquiles y Héctor en la Ilíada, o Butch Cassidy y Sandals Kids. Acá la respuesta es Aquiles y Héctor, ¿no? Alternativa D, porque claro, ¿cómo van a ser amigos si Aquiles mata a Héctor? ¿Cierto? Aquiles y Héctor en la Ilíada, ¿correcto? Hay que recordar eso. Y finalmente la pregunta se dice, ¿cómo se llamaba la serie de televisión estadounidense que trata sobre 6 amigos? Ah, ya te había explicado, o eso está, ¿no es cierto? Que sería Los Años Maravillosos, ¿no? Los Años Maravillosos creo que, ¿no? Se trata de 6 amigos. ¿O cuál sería? Ah, no, profesor. La respuesta correcta aquí sería Friends. ¿Correcto? Correcto. Ahí está. Friends. Ahí está. Esa es la respuesta correcta en esa preguntita. Muy bien. Las preguntas que se están realizando aquí en el nivel básico son preguntas literales que se van a contestar solo con el texto y eso es muy importante que recuerdes. Ahora vamos al texto número 3, ¿correcto? Ahora ya estamos entrando al nivel intermedio. Me puedo dar cuenta que de alguna manera el texto o las preguntas del texto tienen que ver ya con aspectos simbólicos y con aspectos inferenciales, ¿correcto? Simbólicos por comprobar si una afirmación o si una información del texto es verdadera o falsa, e inferenciales porque hay que de alguna manera determinar o concluir lo que está manifestando el propio texto, ¿correcto? Así que vamos, ¿no?, al texto número 3. Dice, el fútbol, ¿no es cierto?, es un millonario negocio manejado por la FIFA, por lo que esta cofradía no quiere ninguna injerencia en sus manejos a tal punto de funcionar como un estado independiente como el Vaticano. A ver, el fútbol, dice acá, el fútbol, correcto, es un negocio millonario, correcto, millonario que, ¿no es cierto? El fútbol es un negocio millonario que, correcto, no acepta la intervención, correcto, la intervención de agentes extraños a sus intereses, ¿ya? Interés, eso es muy importante, ¿no? Además, lo comparan con el Vaticano, dice, ¿no? Está igual como el Vaticano, no es como un estado independiente, ¿no? Ahora, dice además sobre el fútbol lo siguiente. Se dice sobre el fútbol lo siguiente, ¿correcto? Se dice además lo siguiente. En este negocio se mueven billones de euros a través de sponsors, la televisión, las transferencias, los grandes estadios, las taquillas que generan divisas 100 veces mayores que el presupuesto de cualquier país latinoamericano. O sea que, ¿no es cierto?, podemos hablar, ¿no es cierto?, podemos hablar de sponsors, ¿correcto? ¿Qué más? Podemos hablar también de la televisión, también podemos hablar de ¿qué? También podemos hablar de las transferencias, podemos hablar de los grandes estadios, podemos hablar de las taquillas, ¿no es cierto? Son
son los referentes económicos del fútbol, por si acaso. Del fútbol, ¿ya? Esto es muy importante. Y además, finalmente, mira lo que dicen, ¿no? Dicen lo siguiente. En ese supermercado, la FIFA no tiene por qué interesar que por culpa de una camarilla de inconsecuentes, ¿no es cierto?, corruptos y negligentes, hace más de 24 años que el Perú no asiste a un mundial. Tampoco le tiene que interesar que nuestros niños y jóvenes crezcan con esa sensación de frustración, falta de amor propio y falta de autoestima al ver cómo humillan y vapulean a nuestra selección de fútbol desde hace un cuarto de siglo, ¿no? Pero las autoridades peruanas sí les debe interesar, pues el fútbol se ha convertido en una pasión total, una identificación de éxito y un sentimiento de bienestar que tiene muchísimo que ver con la identidad nacional. Nuestros niños, cuando juegan PlayStation, quieren ser Brasil, Italia, Alemania y hasta Chile, pero nadie quiere ser Perú, ni ponerse la camiseta peruana, pero prefieren la de otros países, ¿no es cierto? Entonces, el fútbol, más allá, chicos, más allá de ser un negocio, correcto, millonario, ¿ya? Crea una identidad, chicos, crea una identidad. Y en este caso, ¿no?, en el Perú, ¿no es cierto?, en ese caso, en el texto, en el Perú, esa identidad está por debajo de, ¿no es cierto? Entonces, eso le tiene que llamar la atención al Estado, sobre todo al Estado, ¿no?, que de alguna manera no está haciendo absolutamente nada para solucionar este problema. Claro que esto ya cambió desde que Perú, ¿no es cierto?, fue hace un par de años el Mundial de Rusia, pero, ¿no?, definitivamente hay un tema de corrupción también ahí manejado. Muy bien, con eso terminamos esta parte del video, ¿no es cierto? Vamos a nivel intermedio. Dice la pregunta número 7. ¿Cuál pudo ser el motivo por el cual el autor escribió el texto? De repente estaba enojado, molesto, incómodo, frustrado. Yo creo que la respuesta correcta ahí es C, ¿no? Los niños y adolescentes tienen una baja autoestima, ¿no? Por eso, la alternativa C sería lo correcto aquí. Vamos a la pregunta 8. Dice, se deduce del texto que la FIFA rechaza ¿qué? ¿Qué rechaza la FIFA? La autonomía de su administración, ¿no? Por eso no acepta agentes extraños a sus intereses, ¿no? O sea que la respuesta correcta aquí sería la alternativa A. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la pregunta 9. Dice, si la selección peruana de fútbol clasificara al próximo mundial, ¿qué pasaría si clasificara al próximo mundial? Rechazaría la identidad nacional de muchos compatriotas, ¿no? Reforzaría, mejor dicho, la identidad nacional de muchos compatriotas. ¿Por qué? Porque el fútbol crea una identidad, ¿correcto? Eso también es importante. En el texto, el término manejado, ¿qué significa? El término manejado significa dirigido, ¿no? Está manejado por mafias, dice, ¿no? Perfecto, correcto. De estas preguntas hemos encontrado que la pregunta número 7, la pregunta número 8 son preguntas de nivel simbólico. La pregunta 9 es inferencial y la pregunta 10 es literal, ¿correcto? Estamos trabajando los niveles de lectura y esto es muy importante, ¿correcto, chicos?